esta segunda parte. En esta oportunidad vamos a tratar de trabajar algunos conceptos que están contemplados en las clases 4, 5 y 6. Vamos a empezar con el concepto de declive cognitivo y deterioro cognitivo y cuál es su diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de declive cognitivo, hablamos de una disminución en los recursos, en el rendimiento, que en este caso lo asociamos a las funciones cognitivas de una persona, ¿sí? Siempre hablamos en referencia a cómo era el rendimiento de esa persona anteriormente, ¿eh? Por lo general, el declive está muy asociado a los procesos de fragilización que conlleva de manera normal el proceso de envejecimiento, ¿sí? También puede estar asociado el declive cognitivo a un tema de polifarmacia, es decir, la cantidad de medicación que toma una persona. Bueno, el tema del declive se puede trabajar muy bien en los talleres de entrenamiento cognitivo e implica este declive, digamos, 4 mecanismos básicos. Por un lado, la persona ve afectada o disminuida la velocidad de procesamiento de la información. También hay un tema con la memoria de trabajo, ¿sí? Hay una menor capacidad en la memoria de trabajo. También resulta afectada la función inhibitoria, que es, digamos, la capacidad que nos permite inhibir determinados estímulos que no son pertinentes para, por ejemplo, el desarrollo de una tarea. Y finalmente hay afectación, sin llegar a cuestiones patológicas, de las funciones sensoriales, ¿sí? El deterioro, en cambio, implica una alteración, ¿sí? Implica un daño, implica muerte de neuronas, muerte de tejido neuronal. Puede también implicar un conjunto de cambios de diferentes grados en las distintas funciones cognitivas y psicológicas de nuestro cerebro: memoria, atención, el razonamiento, el lenguaje, las funciones ejecutivas, ¿sí? Y todo esto, como ya hemos visto, interfiere ¿eh? puntualmente en las actividades de la vida diaria de una persona. Mientras que en el declive no se afectan estas actividades de la vida diaria, porque no hay un impacto funcional consistente, la persona suele llegar al objetivo, aunque puede tardar más tiempo, necesitar más esfuerzo. El declive entonces es algo normal, tiene que ver con el proceso de envejecimiento, mientras que el deterioro, en este caso, siempre hablamos de daño y se ven afectadas las actividades de la vida diaria, en distinto nivel y en distintos grados según la patología, ¿sí? Hay, por supuesto, en el deterioro un impacto funcional y la persona no llega a cumplir su objetivo, y entonces no puede llevar adelante, o cada vez le cuesta más llevar adelante las actividades de la vida diaria. Esto, por supuesto, compromete la autonomía, la independencia de esa persona y la calidad de vida de esa persona. Respecto al tema del deterioro cognitivo subjetivo, podemos decir que es una categoría diagnóstica, ¿sí? Que se encuentra, digamos, a mitad de camino entre lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Podemos tomarlo como un posible predictor de la demencia en las personas mayores, pero hay que estar muy atento a su aparición para que, digamos, estas personas mayores puedan beneficiarse de los efectos de una adecuada estimulación cognitiva. En neuropsicología suele usarse la frase cuando el paciente sabe y el médico no. Esto es lo que hace referencia al deterioro cognitivo subjetivo, ya que el paciente llega a la consulta a través de una queja, diciéndole al médico: mire, doctor, no sé qué me anda pasando, pero últimamente me ando olvidando de algunas cosas, estoy distraído, bueno, tengo fallas de memoria, etc. Esto se conoce como la queja subjetiva. Estas quejas sobre el funcionamiento cognitivo eh, fundamentalmente afectan a la memoria y están asociadas por lo general a una preocupación significativa.
¿eh? Y pueden ser detectadas tanto por el propio paciente como también por los familiares, por el entorno, las personas allegadas a ese paciente. Como hemos visto a lo largo del curso, el desgaste que supone el envejecimiento de algunas capacidades cognitivas, de algunas funciones cognitivas de nuestras personas mayores, de alguna manera nos debe poner en alerta, cuando se presentan estas quejas subjetivas que pueden ser predictores de demencia. Bueno, ir a la consulta, actuar a la mayor brevedad, porque como hemos visto, de lo que se trata es de poder detectar de manera temprana, y diagnosticar de manera temprana, y también intervenir a través de una estimulación cognitiva adecuada, ¿sí? Todo esto puede tener impacto positivo en la calidad de vida de nuestras personas mayores, si actuamos de manera correcta. Respecto al deterioro cognitivo leve, allí, bueno, también se lo denomina deterioro cognitivo no demencia, porque estrictamente todavía no podemos hablar de una demencia, o deterioro cognitivo mínimo, ¿sí? Acá el paciente con deterioro cognitivo leve se queja de tener dificultades con su memoria, ¿eh? Pero lo más importante es que el diagnóstico de deterioro cognitivo leve se apoya en el hecho de que las personas son capaces de desarrollar todas sus actividades usuales de manera exitosa, sin mayor asistencia de otros que la que necesitaban con anterioridad, ¿sí? Debemos distinguir, no obstante, el deterioro cognitivo leve del envejecimiento normal. Para eso se puede llevar a la consulta con el paciente un interrogatorio cuidadoso, relevando, bueno, cuáles son las disfunciones en sus actividades de la vida diaria que se presentan, cuál es su rendimiento, su desempeño en sus actividades preferentes, en sus hobbies, y aquellas cosas que a simple vista no resultan evidentes, pero que están de alguna manera afectando. Hay una relación también entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, es decir, una persona que está cursando este deterioro cognitivo leve puede llegar, en definitiva, a progresar, en un tipo de demencia. Para eso hay una serie de estudios y criterios diagnósticos que se llevan adelante. Se evalúa, por supuesto, al paciente y si es necesario un tratamiento, se puede llevar adelante, ¿sí? Aunque no hay lo que podemos decir un tratamiento específico para el deterioro cognitivo leve, ¿sí? Bueno, hay, por ejemplo, a nivel de lo farmacológico, bueno, el uso de algunos medicamentos que son inhibidores de determinadas proteínas y enzimas, como la acetilcolinesterasa, que previene el deterioro cognitivo en las personas. Sin embargo, podemos decir que si existe evidencia sobre el efecto positivo de la estimulación cognitiva, bueno, sería suficiente entonces una dieta saludable, actividad física y buenos hábitos de vida. Más adelante, se pueden llevar a cabo nuevos tratamientos que ya serán un poco más específicos para la enfermedad de Alzheimer, lo que vamos a tratar después, la enfermedad de Alzheimer prodrómica o inicial. Existen muchas formas de cuidar nuestro cerebro, ¿sí? Es importante cuidar nuestro cerebro, mantener nuestra mente en forma, ¿sí? A través de una buena vida social, una buena vida recreativa, hacer actividad física regular, llevar adelante una alimentación saludable, controlar determinados factores de riesgo, vascular, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, ¿sí? Bueno, un descanso adecuado, reducir el estrés, son muchas de las variables que se pueden llevar adelante. Respecto a la enfermedad de Alzheimer prodórmica, la fase prodórmica de la enfermedad de Alzheimer es, digamos, la fase sintomática de la predemencia, ¿sí? La fase prodórmica se caracteriza por la aparición ya de síntomas cognitivos, predominantemente problemas de memoria,
para recordar, por ejemplo, hechos recientes, memoria a corto plazo, que son hechos objetivos y medibles. En los tests, por ejemplo, neuropsicológicos, esto aparece, pero todavía no ocasionan una repercusión importante sobre las actividades de la vida diaria. Bueno, a partir de que llegamos a un trastorno neurocognitivo, ¿cuáles serían las estrategias terapéuticas? Bueno, el diagnóstico siempre debe basarse en evaluaciones psicopatológicas, en el estudio de la historia clínica de esas personas, entrevistas individuales, entrevistas a los cuidadores, entrevistas a los familiares, el examen de las funciones psíquicas, la evaluación neurológica y clínica, las evaluaciones neuropsicológicas, las neuroimágenes, los exámenes, por ejemplo, de laboratorio, todo eso configuran una serie de estrategias terapéuticas que van a ir variando de acuerdo a si estamos hablando de un tipo de demencia, por ejemplo, reversible, o una demencia tratable, o una demencia irreversible, ¿sí? Y al momento en el que se encuentra el paciente. Las demencias reversibles tienen sus causas en procesos metabólicos y en disfunciones endocrinas, por ejemplo, la función tiroide, o por ejemplo el déficit de ácido fólico. También tienen sus causas en el uso y abuso de drogas, donde el tratamiento obviamente va a ser clínico y desintoxicante. Mientras que las demencias tratables pueden deberse a procesos, por ejemplo, ocupantes de espacios como tumores, hematomas, el hematoma subdural crónico, por ejemplo, que es frecuente en ancianos, las caídas, las cirugías, ¿sí? En las demencias tratables el abordaje es sobre la enfermedad de base, sobre las causas. La terapéutica permite una respuesta, pero a diferencia de las demencias reversibles, no puede lograrse la reversión del cuadro, es decir, que las causas no remiten. Y finalmente en las demencias irreversibles vamos a tener causas que tienen que ver con enfermedades degenerativas o procesos degenerativos como el Alzheimer, el PIC, las demencias frontotemporales, la esclerosis lateral amiotrófica, la corea de Huntington, ¿sí? O procesos vasculares como las demencia vascular, demencia multiinfarto que ya vimos, las lesiones vasculares isquémicas, ¿sí? Otras causas a veces está dado por la intoxicación, por ejemplo, de monóxido de carbono o por paros cardiorrespiratorios o procesos postraumáticos, ¿sí? En las demencias irreversibles, el objetivo del tratamiento será el lentecimiento de la evolución de la enfermedad y el mejoramiento de la calidad de vida posible, ¿sí? Es muy importante incluir siempre a la familia, tener presente que el paciente y la familia y su familia y su entorno configuran lo que llamamos la unidad terapéutica. No podemos trabajar con el paciente sin trabajar con la familia y no podemos trabajar con la familia sin trabajar con el paciente. Respecto a los tratamientos farmacológicos, bueno, hay mucha medicación. La medicación en demencia es medicación sintomática, no hay medicación que cure ninguna de estas patologías. Hay una serie de fármacos que se toman, algunos más conocidos que otros, como el memantine o el rivastigmina. Pero bueno, no quiero entrar a hilar muy fino en cuestiones farmacológicas. Solo quiero comentarles que, bueno, el acompañante terapéutico, el cuidador, debe estar muy atento, controlar, supervisar, sin que el paciente en muchos casos se dé cuenta o se sienta hostigado, bueno, la ingesta de la medicación, ¿sí? Para que el paciente no deje tomar la medicación cuando tiene que tomarla, en cantidades de acuerdo a cómo tiene que tomarla, ¿sí? Y con la frecuencia con la que tiene que tomarla, ¿sí? En los casos severos se aplica un protocolo que se conoce como Consenso de Francia. Ahí en la clase se explica un poquito más sobre este tema.
digamos que los tratamientos farmacológicos o las terapias de orden biológica necesariamente tienen que estar igualmente acompañadas de estrategias conductuales, psicológicas, ambientales, lo que es la psicoestimulación cognitiva, la multiestimulación, los abordajes familiares, ¿sí? Es decir, que el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico de alguna manera se asocian y actúan de manera correspondiente. Una de las cosas interesantes del curso es lo que llamamos la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica permite realizar la detección precoz de los déficits en las funciones cognitivas para tratar de establecer sus causas, para tratar de identificar cuando estamos ante una demencia de tipo incipiente, lo más rápido posible que podamos detectar y diagnosticar va a ser en beneficio de esa persona. ¿Sí? La evaluación neuropsicológica permite contribuir a detectar los problemas de conducta. ¿Sí? Hay muchos y variables instrumentos de evaluación neuropsicológica, de lo que llamamos también la valoración cognitiva en el anciano, ¿sí? Escalas de evaluación neuropsicológica, algunas son complejas, pero otros son de administración sencilla y rápida, y es importante conocer su validez y su fiabilidad para poder establecer realmente un informe final adecuado. Hay un instrumento muy interesante que es la valoración geriátrica o gerontológica integral, ¿sí? Este concepto es un concepto muy importante que tiene que ver con un proceso, digamos, estructurado, interdisciplinario, donde lo que se busca es detectar, ¿sí? Describir, ampliar la información y especificar todas aquellas patologías, tanto físicas como funcionales, o psicológicas, o sociológicas, o incluso espirituales, en las cuales atraviesa el paciente. Por supuesto que es una gran foto, porque estas patologías, de alguna manera, y el deterioro, especialmente aquellos deterioros cognitivos de tipo progresivo, hacen de estas patologías muy dinámicas. Pero la importancia de la valoración gerontológica o geriátrica integral tiene que ver con darnos una muy completa situación en la que se encuentra nuestro paciente y de esta manera poder intervenir de manera mucho más acertada. ¿Sí? Nos permite, por ejemplo, diseñar e implementar determinados planes y estrategias bien orientadas a los déficits, a las carencias, a las falencias que una persona tiene. Nos permite hacer una mayor diferenciación de una situación de una patología respecto a otra o de una demencia respecto a un estado confusional. Los problemas, por ejemplo, lo que se llaman los síndromes geriátricos, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, los problemas de insuficiencia respiratoria, bueno, entre otras cosas. Por supuesto que esa valoración tiene distintos aspectos que va valorando, desde un punto de vista funcional, más, digamos, médico, se realiza a través de una observación sistematizada, encuestas, entrevistas, ¿sí? Hay también una valoración clínica funcional. Ahí en el material van a encontrar varios instrumentos, como por ejemplo el formulario índice de CATS, el formulario de Cruz Roja Argentina, el índice de Barter, que es uno de los más usados y más conocidos, la escala del auto. Todos ellos sirven para ver qué grado de funcionalidad tiene el paciente y cómo afecta esto las actividades de la vida diaria. Respecto a la valoración psicológica, bueno, evalúa a través de cuestionarios, de la administración de test, entrevistas,
el estado de ánimo de una persona, sus pensamientos, sus obsesiones, cuáles son sus conductas, comportamientos, cómo se encuentra su atención, la percepción, la memoria, cómo es su posición frente a los cálculos, praxias, notcias, que pudiera presentar, ¿sí? Y bueno, ahí se ponen también en el material de clase varios cuestionarios que se utilizan a modo de ejemplo. Por ejemplo, la escala de demencia de Bletser, ¿sí? O el DRS, que es el Demential Retracted Scale, ¿eh? que se realiza con el objeto de detectar el grado de deterioro en el tiempo, y puede servir de gran ayuda, por ejemplo, para el diagnóstico, ¿sí? Hay muchos otros más, no quiero cansarlos con los nombres extraños, pero tienen varios ejemplos ahí en el material. Finalmente, también hablamos de una valoración social. La valoración social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de esa persona mayor, mejorar sus vínculos, sus relaciones, la apertura a la vida social, y además establecer con exactitud en qué situación se encuentra el sujeto respecto a su posición dentro del contexto familiar, del contexto social en el que vive, y cómo estas cuestiones se interrelacionan con los factores físicos, cognitivos, emocionales. Bueno, también permite establecer cuáles son las necesidades primarias básicas de esa persona y cuáles son sus necesidades secundarias. La valoración geriátrica integral, entonces, de alguna manera, implica una serie de beneficios, porque es un método, digamos, de valoración multidimensional que es muy adecuado para la problemática de la vejez y para la heterogeneidad de este colectivo y de los procesos de envejecimiento, que son precisamente procesos que requieren abordajes multidimensionales. Bueno, finalmente vamos a ver algunas eh, terapias que tienen que ver con los aspectos de psicoestimulación, como la orientación a la realidad, la orientación, la terapia de validación, la terapia de reminiscencia, ¿sí? No tengo mucho tiempo para entrar en el detalle de cada una de ellas, pero la terapia de orientación a la realidad eh, es más adecuada para una fase más bien inicial. Su administración, eh, una fase inicial me refiero a una fase de la enfermedad inicial en el paciente, ¿sí? Su administración puede ser a través de sesiones de 30 o 60 minutos, varias veces a la semana, individual o grupal, o a través de lo que se llama orientación a la realidad 24 horas, por ejemplo, poner cartelitos, papelitos por toda la casa, para evitar que la persona eh, no sepa cómo buscar las cosas que va necesitando. La terapia de validación apunta ya a una fase avanzada de la enfermedad, trabaja fundamentalmente los aspectos comunicacionales y emocionales. Cuando todo el mundo cognitivo de la persona se encuentra afectado, todavía su mundo emocional se encuentra preservado y es a través de establecer contacto desde las emociones que se intenta, de alguna manera, mantener la comunicación con el paciente. Y respecto a la terapia de la reminiscencia, lo que podemos decir es que se lleva adelante a través del uso, por ejemplo, de fotografías, ver películas o ver distintos materiales que estimulan a la persona a recordar preferentemente hechos agradables, pero tenemos que estar atentos porque cuando nos metemos a bucear en el pasado pueden aparecer también hechos lamentables, angustiantes y tristes, y entonces tenemos que estar preparados para contener a esa persona. De lo que se trata es de poder trabajar esos hechos del pasado, poder resignificarlos, pero siempre posicionados, tanto nosotros como el paciente, en el presente. ¿Sí? Si nosotros nos instalamos en el pasado de esa persona y esa persona está ubicada también en el pasado, no va a poder producir
ningún tipo de cambio. Bueno, también en el material van a ver estimulación de la memoria explícita, estimulación de la memoria implícita, algunas ayudas de memoria, también tanto ayudas de memoria internas como ayudas de memoria externas, terapias alternativas, lo que se llama las TNF, terapias no farmacológicas, programas informáticos y de realidad virtual que se utilizan hoy en personas con deterioro cognitivo. Finalmente llegamos al último punto del programa, pero no menos importante, por el contrario, me parece que es uno de los puntos claves del programa, que es la atención centrada en la persona. Cuando decimos atención centrada en la persona, decimos que no trabajamos con pacientes, trabajamos con personas. Es decir, que el lugar de paciente es un lugar circunstancial. El lugar que siempre tiene esa persona es el de persona. Antes de ser paciente era persona, ahora que es paciente sigue siendo una persona, y con posterioridad, si deja de ser paciente, seguirá siendo una persona, y aún en el caso de fallecimiento va a continuar siendo una persona. De manera tal que lo esencial es su condición de ser humano, y en tanto ser humano, en tanto persona, es un sujeto de derecho. La atención centrada en la persona lo que de alguna manera persigue es descentrar la mirada en que esa persona tiene derecho, en su condición de ser humano, de manera tal que esa persona se merece ser tratada dignamente, con respeto, con prácticas humanitarias. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, trabajamos ¿eh? Eh, con personas y no con pacientes. De manera tal de que nuestras prácticas de intervención, clínicas o no clínicas, cualquier relación o vínculo que establecemos con el otro es desde el lugar más humano y de persona que somos, y en tanto el paciente también es una persona. Y entonces, desde ese lugar, esa persona se va a sentir reconocida, respetada, dignificada en su condición de ser humano, y de alguna manera nos ubicamos en este lugar de garantizar el derecho de esa persona a poder conservar su autonomía, el máximo de autonomía posible, el máximo de independencia posible y la mejor calidad de vida posible dentro de las limitaciones y restricciones que pueda de alguna manera imponer cualquier patología. ¿Sí? Más allá de las patologías que estuvimos viendo de deterioro cognitivo, la atención centrada en la persona es aplicable a cualquier patología, con cualquier persona con la que estemos trabajando. Bueno, muy agradecido de haber podido charlar con ustedes, referenciarles los aspectos más importantes de este curso. Espero que lo disfruten, espero que también puedan aprender muchas de las cosas que acá les proponemos, y agradecerles infinitamente por la atención dispensada. Les mando un gran abrazo y gracias.